bienvenidos a todos a esta nueva charla, que esta vez vamos a hablar de la motivación. Y bueno, me gusta llamarla como las dos caras de la motivación, ¿no? Porque es por un lado sobre la motivación y sobre otro lado la automotivación, que parece que es lo mismo, pero bueno, tenemos pequeñas diferencias. Y bueno, para empezar como desde un lugar como bastante sencillo para poder explicar esto y para poder explicarles cuál es mi punto de vista de la motivación por todo lo que he vivenciado estos años. La motivación es como esa fuerza que nos guía, esa fuerza para nosotros poder lograr nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. Porque a veces hablamos de motivación y pensamos que es como algo muy básico de la motivación, por ejemplo, empresarial, ¿no? Siempre se piensa como en ese tipo de motivación y va mucho más allá de eso. También vamos a hablar de lo que es una motivación organizacional, pero esto es la motivación propiamente dicho, esa fuerza que hace que podamos llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Y bueno, ¿qué sería la automotivación? Porque si empezamos a observar esto, es esa fuerza interna que nos hace llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos, a nuestros sueños. Entonces la automotivación es la capacidad de automotivarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo? De encontrar cómo activar esa fuerza y qué es lo que me activa esa fuerza. Entonces bueno, vamos a empezar un poquito por ahí sobre lo que es la motivación y la automotivación y cómo poder lograr automotivarnos y no estar siempre pendientes de que nos motiven de afuera, porque también algo muy importante es que siempre estamos esperando o esto como diciendo de motivación, me tenés que motivar, así sea un trabajo, una pareja, una persona, pero no, es como encontrar esa fuerza dentro de nosotros, porque al fin y al cabo siempre empieza todo por nosotros, en nosotros. Entonces bueno, es un poquito poder hablar esto, ver cómo motivarnos realmente, pero desde qué lugar nos estamos motivando y qué es realmente la motivación. Si vamos, por ejemplo, a épocas de hace muchísimos años, Maslow tenía una teoría que era una pirámide, que vamos a empezar con esto que parece de administración o del liceo, porque en un momento nos daban esa materia y siempre se acuerdan la pirámide de Maslow. Pero vamos a ver, el significado real que lo podemos aplicar en la vida diaria a lo que dijo Maslow en su momento, que fue hace muchos años, no recuerdo hace cuánto, y él hablaba de lo que era el nivel de jerarquía de las necesidades, ¿no? Entonces tenemos la pirámide de Maslow y abajo era como el primer bloque de necesidades, que era las necesidades fisiológicas, después serían las de seguridad, las sociales, y en la punta estaban justamente lo de autorrealización, ¿no? De estima también antes. Pero ¿qué pasa? Lo principal, más allá de acordarnos de qué bloque es cada necesidad, empezamos por las necesidades básicas y cuando llegamos, logramos satisfacer esa necesidad básica, subimos. Pero ¿qué pasa? Vamos a empezar a observar algo. Las necesidades básicas, las fisiológicas, digamos, que son la necesidad de alimento, de descanso, las necesidades sexuales, por ejemplo, dentro de un grupo más amplio, todos los individuos la tenemos, seamos hombres, seamos mujer, cual sea nuestro estatus, nuestra religión, nuestra raza, nuestro sexo, todos tenemos como esas necesidades básicas que a veces ni nos damos cuenta que son básicas para todos, estemos en el momento de nuestra vida que estemos, que es lo primero que necesitamos satisfacer. Necesitamos alimentarnos, necesitamos descansar, necesitamos esas cosas básicas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es como que perdemos de vista la motivación porque sí o sí tenemos que satisfacer eso, no sabemos cómo lo hacemos. Siguiente escalón, por ejemplo, necesidades de seguridad también. De seguridad tanto en la casa, en el trabajo, la seguridad en la forma más amplia. Entonces también son como necesidades muy básicas que es como que la motivación, sí, tenemos que hacerlo, no juega tanto la motivación sino un sentimiento de tenemos que hacerlo porque es como algo básico. Y después cuando seguimos subiendo, ya hay otro tipo de necesidades, que son por ejemplo estas sociales, de autorrealización, de estima, que ya ahí es cuando empezamos
con la motivación como verla de la forma más pura. A todos nos mueven en nuestra vida diferentes cosas, todos le damos un orden diferente de importancia a las cosas, pero ¿qué pasa? Acá tenemos que empezar a observar qué es lo que es más importante para nosotros, qué tipo de necesidad, después de las básicas, cuál es la necesidad que estoy buscando satisfacer. Pero ¿qué pasa? Empezamos también a ver qué es lo más importante para mí. Entonces empiezan todas las preguntas. Bueno, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? Porque poniendo los objetivos y metas es cuando llegamos a potenciar nuestra motivación para alcanzar esos objetivos y metas, nuestros sueños. Pero acá justamente empezamos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que realmente necesito satisfacer en este momento? Entonces volvemos a un principio básico de siempre. Necesito conocerme para saber qué es lo que me mueve, para saber qué es lo importante en mí, para saber a qué quiero ir. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito activar, encender esa fuerza interior, pero ¿cómo lo hago? A través de lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que realmente quiero? Lo sé. Sé realmente cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños. Porque el sueño, ¿cómo lo voy a lograr? Accionando. ¿Y cómo voy a accionar? Cuando encuentro esa fuerza. ¿Y cómo encuentro la fuerza? Sabiendo lo que quiero. ¿Qué es lo que realmente quiero de mi vida? ¿Qué quiero para mí? ¿Cuál es la vida que sueño? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante la motivación? Porque no es solo la motivación de afuera, y esto que decíamos al principio, que siempre hablamos de la motivación laboral, que me motive. No, ¿cómo me motivo yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Me conozco lo suficiente para saber qué me enciende, para saber cómo accionar? Cuando hablamos de motivación, es como súper importante saber que tenemos palabras claves como para empezar también a descubrir cómo motivarnos, porque a veces es muy fácil decir, bueno, ¿qué te motiva? Pero realmente es como, bueno, si estoy atravesando una época en que me siento apagado, en que no sé bien lo que quiero, o sea, es como difícil verlo claramente. Entonces, bueno, empezar de a poco a profundizar en mí. Y recordar esto, 3 palabras claves para empezar como, bueno, armar mi plan de motivación. Por un lado la intensidad, por otro lado la dirección y por otro lado el sostener, lo que me puedo hacer que perdure en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que primero mirar cuál es la intensidad de mi energía, porque puedo tener un montón de energía y no estar encauzándola bien. Entonces, ¿qué pasa? Necesito darle dirección a toda esa intensidad de energía que tengo. Porque puedo tener una intensidad impresionante, pero si no direcciono bien, lo que quiero en mi vida es como que, bueno, se desborda la energía y no sé qué hacer con ella. ¿Y qué pasa? Cuando la direcciono, ¿qué es lo siguiente? Lo tengo que sostener en el tiempo, porque es algo que siempre nos pasa, que no sabemos o no nos damos cuenta de que nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos son con planes de acciones que tenemos que sostener en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces no sostenemos, empezamos a perder la motivación porque pensamos, ay, no soy bueno para esto, nunca voy a llegar a mi sueño, y nos desmotivamos. ¿Pero por qué nos desmotivamos? ¿Tengo la energía? ¿La sé direccionar? ¿La sostengo? Porque ¿qué pasa? A veces soñamos en grande, que está bien, o sea, cada cual puede soñar lo que quiera, porque realmente, o sea, podemos llegar a lo que queramos de hacer de nuestra vida, pero necesitamos accionar, necesitamos sostenerlo en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A veces soñamos muy en grande, queremos dar ese salto gigante de una, pero no sabemos cómo hacerlo, o no tenemos la energía suficiente para sostenerlo en el tiempo. Y pensamos que fracasamos, pero no es que fracasemos, es que no logramos como el accionar correcto, el redireccionar bien nuestra energía, el sostenerla. ¿Y qué hacemos? Empezamos enseguida a renunciar. Y decimos, no, esto no era por acá, y bueno, empezamos a buscar otras cosas, otras necesidades a satisfacer, otros sueños, y siempre nos pasa lo mismo. Decimos, ¿cómo nunca logro mis sueños, mis objetivos, mis metas? No sé motivarme. Y quizás no es que no sepa, sino que simplemente no me estoy sosteniendo, no estoy sosteniendo la energía, no la estoy direccionando, no estoy viendo el camino, porque también a veces el camino es un día a día. Es como, bueno, día a día van a pasar un montón de cosas y bueno, voy viendo si la energía la tengo que direccionar por aquí, si doblo, si soy más flexible, si tengo que ponerme un poco más duro, digamos, pero bueno, es como un poco ver por dónde vamos con esto de lo necesario para sostener nuestra propia motivación. Y en todo esto,
aparte de toda esta parte que, bueno, que es como el plan de acción, que necesitamos saber qué queremos en nuestra vida, con qué soñamos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Por un lado eso, pero si empezamos a profundizar, pero me conozco lo suficiente como para saber cómo hacerlo, me conozco lo suficiente para saber por dónde es, porque por un lado también tenemos el plan de acción que es necesario llevar día a día para poder llegar a donde queremos, pero a veces no sabemos ni cómo ni por dónde empezar. ¿Y qué pasa? Primero empezar, aparte de estudiar un plan de acción, por nosotros mismos. Saber realmente cómo motivarme, si no estoy en una buena época, bueno, empezar a hacer pequeñas cosas que yo pueda empezar a subir mi energía, empezar a encender mi fuego interno, porque es lo que necesitamos. Encender ese fuego para encender la motivación y decir, es por acá. De ahí sí, después viene el plan de acción, persistir, direccionar, un montón de cosas. Pero ¿qué estoy mirando primero para encender la llama en mí, para tener esa fuerza necesaria para empezar a motivarme, para empezar a encontrar esos mecanismos de motivación? Porque no todo nos motiva lo mismo. Y justamente ahí es cuando tengo que realmente conocerme, ser sincero conmigo mismo y decir qué quiero en mi vida. Porque puedo ver un montón de gente que está haciendo lo que quiere, que está súper motivada, pero es su motivación, es su viaje, es lo que quieren ellos para su vida, yo qué quiero para la mía. Y poder ser realmente auténticos y mirar qué es lo que quiero, dónde estoy parado, cómo puedo llegar acá. ¿Es como muy grande mi sueño? ¿Lo veo imposible? Bueno, si lo veo imposible, empezar con algo más pequeño, empezar de a poco. Porque también es eso, quizás un sueño súper grande, vamos a poder llegar, pero vamos de a poco también. Quizás, por ejemplo, llegar al sueño a tope, pero en el camino ir trazando las pequeñas metas, objetivos a corto, mediano, largo plazo, para poder llegar a nuestro sueño grande. Podemos soñar en grande, pero tenemos que saber que no hay que tener pensamiento mágico, que para hacerlo también tenemos que tener la fuerza para hacerlo, para accionar y hacerlo nosotros mismos, no esperar a que me motiven para mis sueños, porque es mío. Entonces, ¿quién mejor que yo para motivarme porque sé por lo que voy? Es como encontrar siempre eso y dejarla de poner la mirada afuera, cuando la mirada la tenemos que poner adentro, y empezar con esto del autoconocimiento. El autoconocimiento de nosotros mismos es muy necesario para un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Lo hablamos, por ejemplo, en la charla anterior de emprendedurismo, que necesitamos autoconocimiento para saber cómo estábamos, un poco de todo esto, pero ¿esto para qué? Para motivarnos, para encontrar nuestro camino, que no todos los caminos son iguales, no todos tenemos las mismas motivaciones, no todos tenemos las mismas ideas, la misma energía. Entonces, bueno, es como también ser honesto con nosotros y decir, yo quiero soñar en grande, pero no tengo la energía. Bueno, voy de a poco y voy aumentando la energía. O lo voy a poder hacer cuando esté preparado para, y es ser realista con nosotros, es siempre no tener un pensamiento mágico y ser realistas, honestos y sinceros. Y sacar la mirada de que me motiven afuera. En otros ámbitos sí, es como hablamos hoy, ámbitos organizacionales y demás, bueno, podemos volcarnos un poquito por ahí. Pero antes de esperar la motivación afuera, así sea en cualquier sector, área de nuestra vida, vamos a motivarnos. Entonces, vamos a seguir un poquito más adentro. Vamos más para el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis creencias? Para empezar a ver en qué creo realmente y dónde están mis puntos fuertes y dónde están mis puntos débiles. Porque también es eso, para lo que quiera hacer de mi vida, necesito conocerme y saber, bueno, voy a potenciar esto, o bueno, esto es un punto débil y es necesario para mi sueño, entonces, bueno, me voy a fortalecer por este lado. Y también eso, no sentir que somos malos en algo y que porque tenemos una debilidad no vamos a poder mejorarla. No, al contrario, vamos a fortalecernos más. Tengo esta debilidad, la reconozco, la miro, tengo esta sombra, le doy luz y empiezo a fortalecerme porque me va a ayudar a llegar a mis metas, a mis objetivos, a mis sueños. Entonces, ¿qué pasa? También tengo que ver qué sistema de creencias tengo. ¿Qué sistemas de creencias tengo de mí, de afuera, de lo que quiero llegar? ¿Qué creo de ese sueño? Porque muchas veces nos mentimos y toda la vida decimos que tenemos un sueño y lo hacemos como ilusorio, en el sentido de, yo me digo que tengo este sueño, pero que es un sueño porque no lo puedo alcanzar.
No, empezar a ver realmente qué creemos. ¿Estamos diciendo el sueño que realmente tenemos? ¿O me estoy mintiendo? Y no tengo ni por qué decirlo, me lo puedo preguntar a mí mismo. ¿Es real esto o simplemente es como la excusa para decir no puedo? Cuando realmente, si lo proponemos, podemos, de alguna u otra forma. Pero es como esto, ver qué creencias tengo, ver qué hábitos tengo, porque también es algo muy importante, porque justamente en esto empiezo a ver qué me motiva, a aceitar, a hacer el mecanismo de motivación, pero lo tengo que sostener, tengo que accionar. Entonces, ¿qué hábitos tengo realmente? ¿Tengo buenos hábitos o no tan buenos? ¿Cómo es mi hábito? ¿Es un hábito que se está convirtiendo en un vicio y me está alejando de lo que quiero en verdad? ¿O es un hábito que necesito construir, o yo necesito construir mis hábitos, mis habilidades? Entonces es como, bueno, es todo el tiempo una introspección de realmente ver cómo estoy parado y todo, en todo lo que creo, en todos mis hábitos. Parecen cosas como separadas siempre. Si hablamos de motivación y digo hábito, es como, bueno, ¿cómo lo conecto? Pero claro, ¿cuál es mi hábito? Tengo que mejorarlo, tengo que erradicarlo, porque eso va a hacer que yo pueda accionar para llegar a mi objetivo y mi meta a través de la motivación. Entonces, ¿qué pasa? Es como volver a esto, volver a conocerme, empezar de nuevo a estudiarme internamente, estudiarme en el sentido de, bueno, ¿cómo reacciono ante las situaciones? ¿Qué es lo que estoy creando en mi vida? Lo que estoy creando ahora en mi vida, lo que estoy viviendo hoy, ¿me está llevando a lo que realmente quiero? ¿O me estoy apagando y no tengo motivación y ni siquiera me he dado cuenta? Porque también nos pasa que muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida, quizás no sabemos qué nos va apagando. Y no nos damos cuenta y nos vamos desmotivando. Lo general, por ejemplo, como un ejemplo más claro que creo que a todos nos ha pasado, es como esto entramos en un trabajo, bueno, vamos en un mundo material, necesitamos trabajar para nuestras necesidades. Satisfacer nuestras primeras necesidades, entonces ¿qué hacemos? Trabajamos. ¿Y qué pasa? Muchas veces estamos en un trabajo que ni siquiera nos gusta, que simplemente lo estamos haciendo porque necesitamos justamente satisfacer las primeras necesidades, y empezamos como en esto de no me gusta, estoy trabajando mal, es un ambiente tóxico, y nos desmotivamos. Pero ¿qué pasa? Nos desmotivamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos va mal, por ejemplo, en el trabajo, porque no es lo que nos gusta, pero no puedo renunciar porque en este momento necesito sostener mis primeras necesidades mías, de mi familia, de quien sea. Pero ¿qué pasa? Nos desmotivamos a tal punto que es como que empezamos a decirnos, bueno, necesito trabajar porque necesito mantener mi casa. Y nos quedamos ahí y no nos damos cuenta que nos súper apagamos, que estamos pasando mal, que no estamos pasando tan bien como deberíamos, pero nos seguimos quedando ahí porque tenemos que sostener nuestras primeras necesidades. Pero ¿qué pasa? Nos apagamos a un punto que estamos en piloto automático y que no sabemos cómo salir de ahí. Y si alguien, por ejemplo, viene y nos dice, bueno, renuncia, busca otro trabajo, no, que no puedo, que no hay nada, es como que siempre damos un montón de excusas que no están buenas. Y es verdad, puede pasar, por ejemplo, hace un par de años, todo esto que pasó con la pandemia, de decir, bueno, se congeló el mercado, no hay muchos trabajos. Hay momentos, situaciones económicas del país, de lo que pase, que es verdad, puede ser un momento quizás no tan fácil como para yo lograr salir de ese trabajo, hacer el cambio que necesito. Pero muchas veces ya está pasando eso y es como que nos anclamos ahí y nos anclamos en el no puedo, nos anclamos en es difícil y cómo me vas a decir eso, y nos quedamos apagados totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a encontrar los mecanismos para motivarnos, para saber que esta situación que estoy viviendo es pasajera y poder sacarme de ahí. Dejar de escuchar como esa voz de, ay, no, no hay trabajo, te vas a quedar sin nada. Es verdad, puede haber el temor, puede haber como el miedo ese colectivo que nos lleva, pero centrarnos y empezar, bueno, esto no quiero para mi vida. Bien, ¿cómo voy a empezar a cambiarlo? ¿Cómo me voy yo a motivar para poder moverme de este lugar? Así sea, bueno, buscando trabajo, repartiendo un currículum, lo que sea. Cada uno tiene su mecanismo, puede pedir ayuda si la necesita para salir de eso. Pero darnos cuenta que podemos salir de esos lugares y no quedarnos y empezar
a apagarnos, porque después que nos apagamos totalmente, no es que sea imposible volver a aprendernos, lo podemos hacer, pero es muy difícil encender eso. Y realmente darnos cuenta que la motivación está ahí adentro, que la fuerza está en nosotros, que bueno, quizás sí, cuesta un poco, por ejemplo, encontrar este otro trabajo que necesito, que pueda solventar todas estas necesidades, que pueda entrar dinero a mi casa, pero lo puedo hacer. Y estar desde un mejor lugar y dejar de quejarme, porque también es eso, como que entramos en la queja y no salimos más de ahí. Cuando tenemos los recursos en nosotros, nos puede llevar más, menos tiempo, pero están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Necesito activar esa fuerza, necesito encontrar mi mecanismo de motivación y ver que me puedo mover del lugar. Porque, ¿qué pasa? Cuando logro salirme, por ejemplo, de ese trabajo tóxico, ir a un nuevo lugar es como, bueno, aparte de la celebración, digo, de poder hacerlo, de poder cambiar y elevar nuestra energía, pudimos hacerlo nosotros, motivándonos nosotros mismos y no buscando afuera. Entonces, en ese tipo de cosas, por ejemplo, esto es un ejemplo que nos pasa muy cotidianamente a muchas personas, pero es como eso, hasta en esas cosas tan mínimas necesitamos conocernos para saber qué nos motiva, qué nos mueve. Necesitamos movernos del lugar muchas veces. A veces puede venir alguien de afuera y darnos una patada y bueno, también fue una motivación de decir, ups, ¿qué pasó acá? Bueno, me desperté, me activé, bueno, sí, gracias por la patada, pero ahora me voy a mover yo, ahora la fuerza está en mí. Muchísimas gracias por la patada y dámela otra vez si es necesario. Pero yo tengo que moverme, yo tengo que empezar a buscar la fuerza. ¿Y cómo busco la fuerza? Siempre es el autoconocimiento. Porque si yo no me conozco, no sé qué me motiva realmente. Muchas veces es como esto, ¿no? También, por ejemplo, con parejas, con amigos, con una tribu, hay una persona que admiramos un montón y decimos, me motivas a ser mejor persona, ¿no? Y muchas veces es como esto. Parece que es una motivación de afuera porque es una persona que te motiva a sacar lo mejor de ti. Pero en definitiva esa persona te inspira, pero tú estás tomando tu fuerza y tú te estás motivando. Y es como esto, muchas veces tenemos esas parejas, esos amigos, esos compañeros, que es como, bueno, esa retroalimentación de nos motivamos, nos alimentamos, nos admiramos. Pero siempre es como esto, no es que él me está salvando de afuera, ella, quien sea, hijos, pareja. No es que me está sacando y me está motivando, porque eso si no es motivar, es como tirar para algún lado. No, la fuerza está en nosotros. Podemos admirar y decir, wow, ¿cómo me motivás? Pero el que se mueve vuelve lo mismo, soy yo. Esta vez no es desde una patada, sino desde la admiración. Pero es también reconocer eso y dejar siempre de esto, de esperar que la motivación venga de afuera. Pueden haber indicadores, pueden haber personas, pueden haber ciertas cosas que sí, que es como, bueno, la motivación viene de afuera, pero el movimiento lo tengo que hacer yo para que sea real, para que perdure, para que realmente se vea. Porque si el movimiento me lo hace otra persona, no es mío. Es como esto de la patada me sirve para, es como el, bueno, te sacudo y tú te mueves, no es me dan una patada y me mueven y yo caigo y vuelvo lo mismo, porque también es eso, como un círculo vicioso, sino si siempre espero de afuera, voy a estar siempre recibiendo de afuera y me van a mover de afuera. Y quizás no me van a mover ni siquiera para donde yo quiero. Porque si me estás moviendo de afuera y yo no sé para dónde quiero ir, es falso el movimiento. Es como encontrar la verdad, siempre ser honestos y saber qué es lo que quiero y a dónde quiero moverme. Y es como eso, no tener ni miedo ni vergüenza, porque también sé que muchas veces a alguien, por ejemplo, le decimos un sueño y es tipo, ay, qué ridículo, ¿cómo vas a soñar eso? O sea, bueno, si alguien les dice eso es un sueño, primero que nada, vean si esa persona le quiere en su vida, pero más allá de eso, es como que muchas veces nos ridiculizamos nosotros mismos, o nos bajamos nosotros mismos de, ay, no, ¿cómo voy a llegar a esto? No puedo. Y en verdad sí, si voy de a poco, si voy día a día, si me conozco, si sé cómo me voy a mover. También desde el lugar de me conozco y me acepto. Porque quizás hoy tenga este sueño, quiero este objetivo, quiero esta meta, pero tengo que ser realista y ver si realmente puedo o no, por la energía, por el tiempo, por un montón de factores. Entonces, por eso el realismo, ver si realmente puedo ahora, no es que no pueda nunca, porque quizás ahora no tengo la energía por ejemplo,
tengo una beba de 1 año y medio y bueno, no tengo tanta energía como de repente tenía antes, pero sé que esto no es para siempre, que voy a ir recobrando mi energía y que voy a poder hacer otras cosas a medida que ella crezca, que yo descanse, un montón de cosas. Entonces es también aceptar la realidad, mirarla con ojos realistas y también de amor, ¿no? Y de sostén hacia mí, de paciencia amorosa también hacia mí, y decir, bueno, quizás hoy ya, aquí y ahora, no tenés la energía suficiente o el sostén suficiente o la dirección suficiente para X sueño, X meta, X objetivos, pero esto no es para siempre. Es como que el día de mañana capaz que ya vas a poder recobrar eso que te va a impulsar a llegar a ese lugar que realmente tanto quieres. Pero siempre a través del autoconocimiento y de ser realistas, verdaderos y de no mentirnos a nosotros mismos, porque a veces nos mentimos tanto o dejamos que lleguen tantas cosas que no están tan buenas y nos vamos apagando con el no puedo, con un montón de cosas, con las excusas también, porque también hay algo importante. Si quiero lograr mi meta, mi objetivo, mi sueño, yo me tengo que mover y tengo que trabajar y tengo que accionar. No desde el sacrificio, no va a ser un sacrificio, pero sí tengo que ser realista de que me va a llevar un montón de horas, de tiempo, de lo que sea. Entonces, necesito ser realista, saber eso, pero por eso necesito la fuerza, por eso necesito el sostén, el conocer y el saber realmente qué quiero, porque voy a tener que invertir de mi tiempo, de mi energía, quizás de estudio, de lectura, un montón de cosas, dependiendo qué es lo importante para cada uno, dependiendo cuál es el sistema de motivación que cada uno encuentre. Y a partir de ahí es como que la motivación siempre va a estar ahí. Y si algún día nos vamos apagando por algo, nos vamos perdiendo en el camino, saber que está la chispa, saber que, bueno, quizás me cuesta un poco, necesito salir de esta situación, lloraré, patalearé, haré lo que tenga que hacer, pero voy a poder empezar a encender mi fuego, empezar a buscar de nuevo la fuerza que me mueve, que me motiva a todo lo que yo quiera hacer de mi vida, a todo lo que quiera lograr, porque todos tenemos un montón de anhelos de todo tipo. Estoy hablando, no sé, desde el amor, de trabajo, de viajes, de sueños, de todo tipo. O sea, no es un sueño de solo lo específico, sino de cada área importante en mi vida y de cada cosa que realmente necesite. Todos necesitamos cosas diferentes. Hay gente que de repente en esto de las necesidades de sociales, de estima, de autorrealización, quizás hay muchas personas que necesiten el afecto, otras el pertenecer a un grupo, otras realmente poder llegar al status quo que quieren, que necesitan. Y está bien, porque si es lo que cada uno quiere, nadie tiene por qué juzgar las necesidades del otro. Pero sí tengo que ver cuáles son mis necesidades y qué es para mí importante, porque lo que es importante para esta persona puede que no lo sea para esta, y está bien, se respeta, pero cada uno va por lo que quiere. Entonces es esto, es siempre la mirada hacia mí, realista, con paciencia, con amor, porque no siempre vamos a estar con energía al tope y vamos a estar haciendo un montón de cosas. Hay veces que vamos a estar más apagados dependiendo de lo que nos pase, porque estamos en esta vida, que un día podemos estar arriba, al otro abajo, y bueno, y así vamos. O sea, esto no es un camino lineal, sabemos que los caminos se pueden abrir por un montón de lados, de que hay momentos que nos pueden pasar cosas súper buenas, como hay momentos que hay fatalidades, y bueno, es en cada momento observarme qué estoy sintiendo, qué me está pasando, porque también para nuestra motivación también dependen un montón de factores en el ambiente, y bueno, saber qué está pasando en mi ambiente. Muchas veces también, como esto cuando pasó todo esto de la pandemia, bueno, eso fue a nivel mundial, entonces quizás ahí quería viajar por todo el mundo y bueno, como habían cerrado todas las fronteras, hay cosas externas a nosotros. Que bueno, cuando pasan también es como aceptar, por algo está pasando, no luchar contra ello, porque por más que luchemos, la frontera, por ejemplo, va a estar cerrada, por más que yo vaya, llore, patalee, y va a estar cerrada. Aceptar, quizás reconocer que no es el momento, obviamente, pero bueno, aceptar pasar, y va a pasar esto también, y esos factores externos después me van a jugar a mi favor. Bueno, en la frontera voy a poder viajar, por ejemplo, pero bueno, observar qué pasa en mi mundo, primero qué pasa, perdón, en mi mundo interior,
Después que arreglé un poco mi mundo interior, que lo traté de alinear, que alineé mis patitos, que bueno, que estoy viendo qué pasa en mi mundo, por ejemplo, en mi familia, en mi tribu, en mi trabajo, en mis ámbitos cercanos. Y después, justamente, como este ejemplo que les ponía de la pandemia con los temas de los viajes, qué pasa a nivel colectivo, social, económico, del país, de la región, de lo que quieran, pero es como que hay muchas veces un montón de factores que nos influyen. Y también ver eso. Después, cómo jugar a favor de cada factor. Bueno, pasó esto de la pandemia, no puedo viajar, hay ciertas restricciones de trabajo, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya que obviamente yo no voy a poder cambiar lo que impusieron, bueno, ¿qué puedo hacer mientras? No apagarme, seguir la motivación, quizás, bueno, ahí voy a tener que encauzarme en otra cosa, buscar otro plan A, plan B, plan de emergencia, como siempre saber que van a pasar un montón de cosas y que yo necesito un abanico para ver realmente que, bueno, que si me está mostrando que no puedo ir por acá, tener yo la suficiente flexibilidad como para, bueno, por ahora no cambio, y cuando cambien esas condiciones exteriores que yo no puedo cambiar, vuelvo o me direcciono para otro lado. Pero también saber eso, de que van a pasar cosas externas a nosotros que no podemos cambiar, y no entrar justamente en la frustración, en la desmotivación, en apagarme justo cuando yo quería cumplir el sueño de mi vida, viajar cierra la frontera. Bueno, verlo como una oportunidad y decir quizás no era el momento, me tengo que seguir arreglando yo mi entorno, o quizás era buscar otra cosa en ese momento y bueno, después cumplir mi sueño. No ponerlo ni de frustración ni de excusa. Y entender eso, empieza por nosotros. Automotivación para saber qué nos motiva. Después, cuando salimos al mundo exterior, que era un poco lo que había traído al principio, sí podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la motivación organizacional. Hablando de esto de los trabajos, digo organizacional para englobar, pero puede ser desde un trabajo, un emprendimiento, o sea, a lo que ustedes quieren, siendo el ámbito de trabajo en que ustedes se muevan. Porque más o menos todos, en un momento de nuestras vidas, tenemos que movernos en un ámbito de trabajo, pero bueno, así sea, trabajar para mí, para otro, para un tercero, entre público, privado, lo que quieran. Pero bueno, ahí sí, muchas veces es como que, bueno, queremos ver cuáles son los mecanismos que tienen el sistema de motivación para motivarme. Más allá que siempre tengo que recordar, motivarme a mí, bueno, acá sí en estos ámbitos puedo como esperar cómo me pueden motivar. Que hay millones, dependiendo del lugar, del trabajo, dependiendo de las circunstancias, es que como que cada lugar, cada empresa, cada negocio, lo que sea, tiene que armar un buen plan motivacional para atraer y retener a los empleados que quieren. Pero ¿qué pasa? Más allá de, podemos dar muchísimos ejemplos de mecanismos, de cosas que hacen para motivar a la gente, porque ¿qué pasa? Lo primero que pensamos, a mí me motivan con dinero. Sí, es verdad, el dinero nos mueve y por eso trabajamos. Pero no es el único mecanismo de motivación el dinero, más allá que vamos a percibir un sueldo, que voy a trabajar por dinero, no es el único mecanismo, porque cuántas veces también nos hemos topado con lugares, con circunstancias que nos pagan un montón, que pensamos que con eso ya vamos a solucionar nuestra vida y nos estamos dando cuenta del estrés que hagamos, de la incertidumbre que nos genera, de los malos ambientes, o sea, todo lo que pueda pasar. Y muchas veces terminamos cambiando nuestra salud física y mental por ese sueldo que tanto pensábamos que nos iba a motivar y que al final no. Sí puede pasar en un montón de lugares y ojalá todos tuviéramos como este sistema de retribución que nos super motive y que bueno, nos retengan con eso. Pero no es lo único, porque vamos a lo más simple y básico que tiene que pensar la persona que hace estos mecanismos y que va a motivar, así sean jefes, líderes, dueños. Primero que nada, algo básico y sencillo. ¿Cómo voy a motivar al personal? Más allá, sacando tema dinero en este momento. Y con mi amabilidad, con mis buenos hábitos, con lo simple de escuchar, de observar, de tener empatía. Porque también nunca hablamos cuando estamos diciendo, ay, quiero que me motiven, no sé, sacando el dinero, bueno, quiero que me motiven, que me den un bono, que me den un viaje, que me den esto, que yo lo otro, pero volvemos a lo mismo. Si estamos en un lugar que la persona que nos tiene que motivar, que los mecanismos que nos tienen que motivar no tienen empatía, no tienen buena educación, no tienen amabilidad, no tienen escucha,
volvemos a lo mismo, nos volvemos a sentir miserables, nos volvemos a sentir como relegados porque nos tratan mal. Y volvemos a pensar si nuestro sueldo vale lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Es como, bueno, si entramos a ahondar en el tema empresarial de motivación tenemos un montón para hablar, pero es como mostrar la idea básica, mostrar la idea de que muchas veces no es tanto con dinero, ni con grandes lujos, ni con cosas súper guau, sino con algo tan sencillo como el respeto, como la empatía, como la escucha. Puede haber un montón de situaciones, justamente también hay personas que no las queremos retener en la empresa porque realmente no es lo que queríamos, no trabajan bien o simplemente no se están adecuando al puesto por un montón de cosas. Pero hay algo básico y fundamental que siempre perdemos de vista, que es el respeto, que es la amabilidad, que es algo tan básico y que no nos damos cuenta que ya con eso, o sea, es un montón. Porque cuántas veces tenemos una persona que nos dirige, el jefe, el dueño, que pasa por al lado nuestro y ni siquiera nos dice buen día, buenas tardes, ni siquiera nos mira. Y por más que diga, no me importa porque, bueno, estoy ganando un montón, pero a la larga, ¿cómo nos empezamos a sentir? Que no somos observados, que no somos vistos, y ahí volvemos a empezar a apagarnos. Quizás, bueno, cuando nos pasa algo así, estamos en un lugar así, quizás sea hora de empezar a motivarnos y ver otros horizontes, buscar otras soluciones. Pero antes de llegar a todo eso, es algo tan básico lo que nos puede motivar. La mirada, la escucha. Bueno, quizás vamos y vamos a pedir un aumento y nos dicen que no, pero al menos si nos escucharon, si nos hablaron de una forma respetuosa, amable, correcta, ya quizás con eso, bueno, quizás también diga, bueno, necesito ir a otro lado para ganar más, pero al menos yo, ¿cómo me siento? No me apaga, porque esas cosas a la larga nos terminan apagando, nos terminamos como bajoneando, o sea, en el día a día. El no sentirnos observados, el que ni siquiera nos puedan mirar para dar un saludo. Eso muchas veces desmotiva más que la plata que estamos ganando, o que dejamos de ganar o que intercambiamos. Es como volver a lo básico desde el lugar de las personas que puedan generar motivación para los otros para permanecer en ese lugar de trabajo o en lo que sea, o también lugares de estudio, porque también vamos a algo básico. Porque muchas veces la gente se desmotiva de estudiar, por ejemplo. Quizás muchas veces se da cuenta que no era lo que quería, no era lo que pensaba, pero muchas veces se desmotiva porque ni siquiera le están enseñando desde este lugar de enseñar con amor, con paciencia, de enseñar con amabilidad. Ya hasta en esos lugares muchas veces se pierde el buen trato, la amabilidad, la mirada, el sostén, que es mínimo a veces lo que necesitamos, más allá de lo que estudiemos y lo que estemos haciendo. Pero es como, bueno, ver esas cosas desde ese lugar, porque todo eso termina siendo motivación. Y todo eso termina como encendiendo o apagándonos, más allá de que volvemos a lo mismo. Miro en mí, veo dónde estoy parado en mi vida, veo qué quiero hacer, y bueno, si quiero seguir permaneciendo en ese lugar o no, que no me están ni siquiera mirando. Pero del otro lado, también es como esto, el reconocer que con algo tan simple motivo a la persona, la puedo tener súper contenta. Imagínense lo bien que puede hacer un buenos días dicho de una forma correcta, mirando a los ojos y sonriendo. Que no es tipo, buenos días al pasar y porque te lo digo, porque lo tengo que decir porque soy educada. No, eso no es ser educado. Educado es mirar a los ojos y tampoco por arriba, como muchas veces nos hemos encontrado en un montón de lugares. No, es como desde este lugar y de la simpleza. Buenos días, ¿cómo estás? La sonrisa, la mirada y ver qué le pasa a la otra persona. Porque a veces en algo tan simple o en tocar a la otra persona ya pasa un montón de cosas. O simplemente en el silencio de darle su lugar, por si quiere hablar, ya en eso hay un montón de empatía y un montón de cariño y hay motivación, porque la persona después va a estar motivada a seguir ahí. Si yo le di algo tan simple, como mi humildad, como mi honestidad, como mi apertura, como la mirada, como la escucha, porque muchas veces es como la excusa. Ay, perdón, tengo mil problemas y ni te miré ni nada. Podemos tener mil problemas, nos pueden pasar mil cosas, pero es como bueno estar en el momento presente, el observar y ver desde qué lugar estamos moviéndonos nosotros y a qué lugar vamos a mover a la otra persona. Porque es esto, yo me motivo, pero si estoy en un lugar
X se necesita esa motivación. Y es algo tan simple, tan básico y nos perdimos porque hablamos de motivación y no sé, sacamos el libro de marketing, de administración, buscamos, no sé, definiciones de motivación de cuando empezamos por lo sencillo que nos va a ir mejor. Podemos estudiar, podemos sacar el libro, o sea, que no se malentienda. Pero primero, yo internamente, y para saber si yo tengo la capacidad de motivar, si yo tengo la capacidad de liderar, que es otro viaje también, que es un montón. Pero bueno, es como volver a lo simple. ¿Qué es la motivación? Sí, es esa fuerza que te mueve del lugar, la fuerza interna. ¿Cómo la aprendo? ¿Cómo me muevo? Observándome, quedándome en silencio, no dejándome apabullar por lo que está pasando en el momento, ni lo externo sí, lo hablamos muchas veces, nos condiciona, pero primero estoy yo, desde lo simple, y ahí empezamos a motivarnos. Bueno, espero que hayan disfrutado esta charla, la di con mucho amor, desde el viaje que vengo transcurriendo hace muchos años, primero por un lugar de estudios académicos, y bueno, era esto de justamente me encontraba estudiando algo que me gustaba, pero no le encontraba la vuelta, no me estaba motivando. Entonces, bueno, apareció Guía y Escuela Transformacional y fue como me mostró otro camino de desarrollo personal. Y es esto, unir los mundos. Todos necesitamos cosas diferentes. Bueno, yo necesitaba primero pasar por una formación académica quizás y después encontrar como estos mecanismos de desarrollo personal, adquirir estas habilidades, fortalecerme, para luego como mezclar. Entonces, bueno, es como la invitación a que puedan seguir el canal de la escuela, a que puedan seguir el Instagram. Bueno, esta charla que va a estar en YouTube, que es un recurso gratuito que les estamos brindando para que puedan conocernos un poquito más. Y no es solo esto, por ejemplo, la motivación es un mundo de cosas que cada uno traemos, que cada uno necesitamos trabajar, pero bueno, es como trabajarlo desde ese lugar de desarrollo personal, también va a ser profesional, y desde este lugar de lo que cada uno tiene que trabajar, y bueno, que pueda encontrar en Guidaí la compañía para poder transformarse así como la encontré yo. Así que bueno, les agradezco a todos, muchas gracias.